lo que les estoy recomendando en base a las observaciones que tenían sus diferentes monografías es la siguiente. Por ejemplo, en la monografía les reitero que puedan escribir de forma precisa y clara. Es decir, que de forma clara y precisa ustedes puedan realizar la redacción de su monografía. Asimismo, se les sugiere que puedan utilizar un lenguaje que sea claro, conciso y debe seguir estas instrucciones. Primeramente, evitar el uso de palabras rebuscadas. ¿Qué significa? Que no utilicen palabras que no son tan coherentes, no son tan entendibles. También deben redactar en párrafos cortos y oraciones breves. ¿Por qué les digo párrafos cortos? Porque en algunos momentos yo he visto y ustedes han podido apreciar que algunos han utilizado un párrafo de una hoja entera. Una persona cuando lee, ya sea su tribunal o su tutor, si le dan para que lea su monografía y cada párrafo es como media hoja o una hoja entera, pues se va a cansar su tutor o su tribunal de leer el documento. Por eso siempre se les sugiere que puedan redactar en párrafos cortos y oraciones breves, no oraciones largas, porque en algunos casos una oración parece un párrafo, pero en realidad si se dan cuenta, leen solamente una oración larga. Por eso siempre les sugiero y siempre les he observado y les voy a seguir observando si cometen error, que mínimamente cada párrafo tiene que tener mínimo 2 oraciones. Es decir, en un párrafo puede haber hasta 3 oraciones, pero no más. ¿Por qué? Porque caso contrario sería demasiado extenso. También tienen que tener un estricto cuidado en la ortografía y en el sintaxis. Lean sus monografías antes de presentar, antes de subir a la plataforma. Denle una leída a su monografía, que esté redactada sin errores ortográficos, porque también yo reviso errores ortográficos. Imagínense que su monografía están con horrores, porque en algunos casos se ve eso de no errores, horrores ortográficos. Lamentablemente, ¿qué va a hacer su tutor? ¿O le van a hacer quedar mal a su tutor? O también el tribunal les va a observar esos errores. Por eso siempre tengan cuidado. Si tienen alguna duda de cómo se escribe una palabra, pues revisen, pues ustedes ya tienen su diccionario en sus celulares. Buscan una palabra, si están dudando cómo se escribe, búsquenla. Y en el internet ahí se encuentran todas las palabras que están ahí. Entonces, por favor, que no exista errores ortográficos y revisen el sintaxis, es decir, la redacción, el sentido del párrafo que están redactando. También se les sugiere que puedan realizar el copiado textual de una cita. Se debe seguir las normas para el uso correcto de las referencias bibliográficas. Ya les había dicho, si es una cita larga, tiene que tener sangría francesa y en párrafo aparte y el espaciado sencillo. Si es cita corta, tiene que tener sus comillas y tiene que estar en el mismo párrafo, no en párrafo aparte. Y tiene que estar el autor, el año, y al finalizar de las comillas tiene que estar el número de página. No tienen que olvidarse. Eso sobre todo son las observaciones que se hacen referente a sus monografías. Evitar el uso de pronombres personales como yo, tú, nosotros, pensamos, sentimos, queremos, mencionamos, planteamos. Todas esas palabras tienen que olvidarse cuando redactan una monografía. No están redactando una carta, están redactando un documento académico. Por tanto, tiene que estar redactada en tercera persona. Así que eso también les he observado en sus monografías. Por eso es que he elaborado justamente esta presentación para darles algunas recomendaciones en la redacción. También tienen que evitar las oraciones con demasiadas cifras, por ejemplo, utilizar para ello cuadros o gráficos. En algunos casos escribe, ¿no? Asimismo, se ha exportado 545 millones de litros o litros cúbicos de gas a Perú, después se ha exportado a México. Bueno, así empiezan a redactar. En esos casos, cuando se tienen que describir citas, es decir, números o cifras, la sugerencia es que puedan utilizar cuadros en el desarrollo de su monografía. Pueden utilizar
cuadros. No necesariamente tiene que estar todos los cuadros o gráficos en el anexo. Puede estar también en el mismo desarrollo del documento, puede estar cuadros para poder hacer el análisis de estos cuadros, sobre todo en las monografías de investigación. Pero si tienen datos estadísticos, que ustedes han sacado datos del INE y quieren utilizar un cuadro, pero no les digo varios cuadros, por lo menos un cuadro que es muy importante, pueden poner y así ya de alguna manera reducir la redacción de estas cifras que posiblemente sean largas. Asimismo, tienen que utilizar una sola idea por oración. Ojo, en una oración no pueden poner 3 ideas. Es decir, si están hablando sobre contrabando, en una oración pueden decir, el contrabando está incrementándose en Bolivia cada día por el reducido control en las fronteras, punto. Asimismo, se tienen presente se tiene presente la variedad de productos ingresados por las fronteras de Perú, por ejemplo. O sea, eso ya es otra idea, ya estás dando a conocer los productos. En cambio, en la otra oración estabas haciendo referencia a cómo se está incrementando el contrabando por el reducido control de las fronteras. Esa es una idea. Y la otra idea que está en oración es los productos que están ingresando por la frontera, los tipos de productos que están ingresando. Entonces, esa es otra idea, pero puede estar inserta en el mismo párrafo. Eso, por favor, no se olviden. Sobre todo eso es para las sugerencias, ¿no? También cómo ustedes pueden utilizar al momento de redactar. Hay 3 posibilidades de cómo pueden ustedes redactar. En primera persona siempre va a ser el yo. Y esto es sobre todo para que se den cuenta cuando están redactando en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Por ejemplo, ustedes cuando redactan en primera persona es el singular, por ejemplo, es yo. Cuando redactan en primera persona en plural es nosotros. Y cuando redactan en tercera persona es de forma impersonal. En este caso ustedes tienen que redactar en tercera persona. Por ejemplo, se desarrolla la presente monografía, se tienen los siguientes datos, ya no decir presentamos los siguientes datos, sino se tiene el siguiente dato sobre el incremento de contrabando en Bolivia. No escribir tenemos los siguientes datos sobre o yo tengo el siguiente dato. No, directamente se tiene. Esa es la forma de redactar. Por lo tanto, decimos que la redacción de la monografía debe realizarse de forma impersonal. Eso es lo que les quiero decir con todo esto. Cuando redacten, sea su tesis, sea su monografía, siempre tienen que redactar de forma impersonal, que sea, por ejemplo, pueden utilizar estos términos, que, por otra parte, se pueden alternar en el escrito que ustedes están desarrollando. Pueden utilizar otros términos más, pero que sean impersonal, es decir, no mencionar nos, pensamos, sentimos, queremos, planteamos. Eso tiene que olvidarse. No tienen que escribir eso, ya sea en su tesis o en su monografía. Son las que habitualmente se recomiendan en el lenguaje teórico, dice estos 2 términos, ¿no? Que y por otra parte. Esto por la impersonalidad, reflejando una objetividad en el discurso del documento. ¿Por qué es mejor utilizar este término impersonal? Porque así podemos evidenciar que no estamos afectando nuestra opinión personal en la redacción del documento. Si yo pongo, pensamos que contrabando está afectando la economía por X motivos, o sea, uno puede decir que están pensando, bueno, esto es su opinión de ellos. Pero ¿cómo estoy seguro que efectivamente está afectando la economía del país? Si directamente se dice, de acuerdo a la información obtenida, se evidencia que se está afectando los ingresos económicos del país porque de acuerdo a los datos obtenidos, si redactan de esa manera, obviamente están siendo más objetivos. Por eso es importante que ustedes redacten siempre de forma impersonal. ¿Ya? Eso, por favor, la recomendación, ya sea para sus monografías o para sus tesis. Errores que deben evitar, dice, se recomienda evitar expresiones como
según mi opinión, eso se relativizan las afirmaciones en una figura dudosa, es decir, que puede ser sobreentendida. Así que cuando estén redactando, por favor, concéntrense bien y traten de redactar desde su perspectiva, sino desde la perspectiva que han analizado de las fuentes que ustedes han consultado. Por eso es importante que citen a sus fuentes, porque si no están citando sus fuentes, uno puede pensar que se están inventando todo lo que están mencionando en su documento. Por eso les decía, ¿de dónde has obtenido esa información? ¿Cómo sabes que esta es la clasificación de los tipos de contrabando? ¿Cuál es tu fundamento para decir que existe que se está incrementando el contrabando? Entonces, ustedes tienen que manejar siempre esas referencias que van a fundamentar lo que están redactando en su documento. La puntuación también es parte importante en la redacción de sus monografías. Ojo, eso ayuda a mejorar la formulación de sus ideas, es decir, la división, por ejemplo, en párrafos, frases, sintagmas adecuadamente estructurados y relacionados. Es decir, que eso les permite mejorar la redacción de su documento, el saber utilizar el punto y coma, que es para separar preposiciones. Se puede utilizar cuando se trata de, cuando se utiliza, por ejemplo, se incluyen comas, por ejemplo, estamos indicando que los tipos de contrabando son, hay 2 puntos o punto y coma, y pueden decir contrabando hormiga, contrabando aéreo, contrabando fluvial, no sé, X, ¿no? Entonces, ahí sí pueden poner punto y coma, y también pueden separar con comas también, ¿no? Entonces, aquí también tenemos lo que son el uso de los 2 puntos. Se utiliza, dice, 2 puntos para introducir una cita textual, los elementos de una enumeración o conceptos. Esto, por favor, chicos, les voy a pedir que ustedes tomen bien en cuenta. Se utiliza para introducir una cita textual, puede ser corta o puede ser larga. Si ustedes han visto, en la mayoría de las citas textuales decimos, según Hernández, porque puede ser Hernández Sampieri, podemos decir, según Hernández 2018, refiere lo siguiente sobre la metodología o sobre el enfoque cualitativo. 2 puntos, y decían en el siguiente párrafo está la cita textual larga y el número de página. Por lo general, esos 2 puntos se utilizan cuando estamos utilizando citas textuales largas, ¿sí? Va a disculpar, Liz, que tengo exposición por las 7:45, ya me voy a salir ya de la clase, por favor, Liz. Sí, no hay problema, no se preocupen, si tienen exposiciones, ya estamos casi también por terminar. Pero ojo, Joel, por favor, te voy a pedir que las recomendaciones, estas presentaciones se las voy a subir a la plataforma. Sobre todo, por favor, les voy a pedir que esta presentación lean a detalle para la elaboración de su monografía, porque aquí están todas las recomendaciones de los errores que en algunos casos cometen en la redacción de sus monografías. Por favor, a los que se van a salir, esta es la clave, podría decir, de las recomendaciones, porque esto lo he estructurado en base a los errores que han cometido en la redacción de sus monografías, ¿ya? Por favor, eso sobre todo, Joel, y para todos. Esto es uno que he hecho aparte en sí, esta presentación, justamente con las observaciones realizadas en los documentos. ¿Ya? Está bien, entonces. Está bien. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, les reitero, el uso de los 2 puntos siempre traten de utilizarlo cuando están realizando una cita textual larga. ¿Por qué? Porque ahí estamos indicando que en el siguiente párrafo está una cita textual larga y bueno, recién estamos empezando en la siguiente párrafo, ya es el análisis de la cita textual que estamos utilizando. Los paréntesis, por lo general, ¿cuándo lo van a utilizar o para qué les va a servir? Para identificar al autor de una cita textual. Cuando yo veo paréntesis, por el general, digamos, no sé, puede ser Hernández, entre paréntesis tal vez está lo que es el año, yo automáticamente ya estoy viendo año y autor. O sea, de acuerdo al formato APA, se tiene que tener al lado del autor, está el año del libro que ha consultado o el del libro que ha escrito. Entonces, ahí es donde podemos identificar el autor o la cita textual. O bien cuando ustedes hacen en el otro formato, en la última parte le ponen entre paréntesis, autor, año y número de página, ahí también sirve
para identificar al autor. En esos casos sí está dentro del paréntesis el autor, o en los otros casos que utilizan el otro formato de cita textual, está el autor entre paréntesis el año y al final igual entre paréntesis el número de página. No se olviden utilizar el paréntesis. Y también la recomendación para todos ustedes es que cuando una cita textual es muy extensa, utilicen también el paréntesis y 3 puntos para acortar esa cita textual. Es decir, tal vez acá esta parte es lo que me interesa, pero esta parte no. Entonces lo que hago si es punto seguido, pongo entre paréntesis 3 puntos, cierro paréntesis y esta parte que era extensa lo elimino y solamente la parte que me sirve lo pongo en mi cita textual. De esa manera se puede reducir una cita textual larga que es demasiado extensa. Eso, por favor, la recomendación. Redacción final. Dice, después de terminar la redacción de la monografía, hay que proceder ¿a qué? A realizar la redacción y corrección final. Es decir, es la etapa más tensa, pero no deja de ser la más importante. Es decir, se debe revisar todo el documento para desestimar o si es que está destinado a publicación o para adquirir un título académico, tenemos que revisar todo el documento de inicio a final, revisar que estén bien claras las ideas, que existan ideas o que los párrafos estén de forma adecuada, que tengan sus 2 o mínimamente 2 oraciones, que no utilicemos demasiados adjetivos, hay que revisar la ortografía, tenemos que ver si tiene los puntos y coma, no utilizar palabras rebuscadas, no escribir como hablas. Por ejemplo, en algunos casos utilizan el término ya que, ese término ya que tienen que eliminar de su lenguaje cuando están haciendo su monografía. Yo había visto en algunos documentos que decían, vamos a realizar, bueno, sobre todo en la introducción he visto que dicen, se realizará una monografía del contrabando, ya que es un problema que está surgiendo en nuestra sociedad y ya que también afecta a los bolivianos, ya que cada vez se ve más, o sea, utilizan ese ya que como 3 o 4 veces en un párrafo. Entonces, pueden decir, en vez de ya que, pueden utilizar el término debido que se está incrementando el contrabando y no utilizar el término ya que. O el término, o utilizar 3, 4, que, o el término y. Para eliminar los is, tenemos el uso de las comas. Así que, por favor, siempre traten de dar una última revisada cuando quieran presentar sus monografías o sus documentos ya para publicación o para obtener un título académico. Les reitero, sus monografías que me van a presentar posiblemente estén a un 60, a un 70% de avance. No les digo que sus monografías van a estar terminadas óptimamente, pero ¿cuándo van a terminar al 100%? Les reitero, cuando ya le den una última revisada más de lo que les voy a corregir en esta monografía final. Seguramente en la última parte les voy a escribir qué observaciones tengo. Con esa corrección seguramente ustedes borrar aún más su monografía y van a presentar a su tutor. El tutor seguramente les va a volver a revisar, les va a hacer una última sugerencia y con esa última observación ya posiblemente sean 90 y puedan presentar para su tribunal. El tribunal todavía va a observar uno que otro aspecto más y recién cuando corrijan ese aspecto ya va a estar listo para la defensa de su monografía, ¿no? Entonces, les reitero, el objetivo es que ustedes por lo menos tengan hasta el 60 o 70% de avance de su monografía. No digo que esté incompleto, pero que todavía puedan complementar con más libros, puedan complementar la parte del análisis. Ese es el porcentaje que todavía va a faltar, porque yo sé que muchos de ustedes no han conseguido libros específicos sobre el tema que ustedes están desarrollando. Posiblemente si ustedes van a buscar un tutor especialista, por ejemplo, los que están trabajando fiscalización aduanera, por ejemplo, o sea, ¿qué docente les puede proporcionar libros o información sobre fiscalización? Es tal vez el docente que está dando esa asignatura. Y si le nombran a él como su tutor, seguramente les va a proporcionar o les va a sugerir qué libros pueden complementar en su monografía.
Por eso les reitero, es importante que ustedes elijan un tutor que sea acorde al tema que han elegido, no cualquier tutor, sino un tema, digamos, si es fiscalización, bueno, pues al docente de fiscalización. Si están haciendo una investigación sobre, me pongo a pensar, nomenclaturas arancelarias, pues el docente de nomenclatura les puede ayudar, ¿no? Entonces, les reitero, esa es la opción más adecuada para que ustedes puedan realizar bueno, me pongo a decir, un buen documento, ¿no? Aún todavía solamente estamos viendo la parte metodológica, la parte de la redacción, es la parte más importante de lo que estamos aprendiendo, lo que están aprendiendo ustedes, pero van a complementar con sus tutores, porque ellos son especialistas en eso, en diferentes áreas, puede ser de comercios, ¿no? Puede ser en áreas financieras y eso. Pero les reitero, yo no soy todóloga, no conozco bien de todos los puntos que ustedes están haciendo. Por ejemplo, hay una monografía, si no me equivoco, de los tratados. Bueno, posiblemente yo en persona desconozco sobre los tratados, pero posiblemente el docente de jurídica, digamos, el docente que da normativas jurídicas, no sé, creo que si no me equivoco, hay un docente que es el doctor Marcos, él es el que da todas las asignaturas que son referentes al aspecto jurídico. Por ejemplo, él tranquilamente puede ayudarles o ser su tutor de esa monografía, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque él conoce más de los tratados, de las normativas arancelarias y todo eso, entonces, él tranquilamente les puede colaborar para mejorar su documento, ¿no? Entonces, hasta acá hemos revisado, les reitero, la primera parte de esta unidad temática. Todavía me hace falta una presentación más que posiblemente no la podamos desarrollar el día de hoy porque ya estamos a 7 o 8 minutos de que ya tengan otra clase con el otro docente y bueno, el día de ayer les he perjudicado sus clases, mil disculpas, pero tenía que terminar con las supervisiones sí o sí, ¿ya? Entonces, este material más la primera parte de la unidad temática 5, los voy a subir a la plataforma Moodle el día de hoy o esta noche, a más tardar mañana. Por favor, vayan revisando sobre todo esta presentación, porque les reitero, esta presentación que estoy dándoles a conocer es en base a las observaciones que he podido identificar de las diferentes monografías que he revisado. La mayoría cometen esos errores, por eso se elabora esta presentación justamente para darles una guía de qué es lo que tienen que evitar, redactar en tercera persona sobre